nuevas medidas y las nuevas acciones que el gobierno nacional está desarrollando en temas de comercio e inversión. Como ustedes pudieron ver en las últimas noticias, hay un gran interés y un trabajo que viene desarrollando liderado por el ministro para la atracción de inversión extranjera al país con el fin de generar mayor desarrollo económico a través de la inversión. Al mismo tiempo, se está haciendo toda una estrategia para impulsar las exportaciones y por eso hoy contamos con el gran honor de tener al ministro para de primera mano conocer cada una de estas acciones que se estén dando. Les pedimos a todos mantener sus micrófonos en silencio para poder tener una conversación fluida y al final de la conversación del señor ministro estaremos recibiendo sus preguntas para poderlas hacer en la medida que se vayan presentando. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Le agradecemos su tiempo y, por supuesto, todas las reuniones que hemos podido tener con usted y todo su equipo ha sido de gran valor, por lo que de todo desde la Cámara le agradecemos cada una de estas acciones. Bienvenido y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, María Claudia, qué pena con ustedes, que es que estaba aquí intentando hacer una cosa, pero ya lo logré. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a María Claudia Lacutir, como directora ejecutiva de AmCham, por esta invitación a esta conversación. Naturalmente, a estos ya estaba viendo más de 70 participantes que nos acompañan en la misma. Me complace mucho pues, estar con ustedes y les voy a robar primero 20 minutos de su tiempo alrededor de algunas reflexiones y planteamientos sobre lo que es el escenario que estamos enfrentando y cómo hemos venido diseñando algunos caminos de cara a fortalecer la capacidad exportadora del país y dos, a tener mayor atracción hacia la inversión internacional, reconociendo que al final de este camino tenemos necesariamente que trabajar en equipo para lograr avanzar en ambos frentes. Lo primero tal vez es reconocer y reivindicar el hecho de que estamos frente a un hecho sin precedentes, un hecho incierto, un hecho de gran impacto. Ustedes ya lo oyeron, especialmente en la presentación que hizo el presidente de la República recientemente en su asamblea, que sin desconocer su impacto y las implicaciones que tiene, pues necesariamente nos lleva a acudir a esa gran característica que tenemos como colombianos, que es nuestra dosis de resiliencia, esa que nos ha permitido enfrentar momentos tan difíciles, que nos ha hecho reinventarnos en medio de esta pandemia, porque así no nos gusta de pronto la expresión, pues el hecho mismo de tener que implementar protocolos de bioseguridad complejos, difíciles, costosos, pues es una reinvención de nosotros mismos, que nos lleva también a recuperarnos especialmente para mitigar los impactos que esto implica, sobre la base, entre otras, además de que la pandemia no es culpa de nadie, es simplemente un hecho respecto del cual hay que tomar decisiones difíciles, dolorosas algunas veces, como el cierre de actividad productiva, pero es necesario contribuir a mitigar ese impacto y a superarnos para tratar de transitar a una nueva, mejor normalidad. La resiliencia expresada en superación necesita reconocer la confianza en lo que se ha venido construyendo, esa confianza que arrancó en nuestro país cuando el presidente Iván Duque señalaba una ruta, la ruta de ser una nación pro iniciativa privada, pro negocios, que no solamente se quedaba en su discurso, sino en la expresión de acciones, como una ley de crecimiento que redujo la tasa impositiva después de varios años en el país entre 10 y 15 puntos porcentuales, que introdujo incentivos tributarios para los sectores de industrias creativas y de agroindustria con beneficios de cero en renta por 7 y 10 años, que introdujo además algo costoso pero importante, como era el 100% en el descuento de IVA de bienes de capital, que buscaba modernizar y generar más productividad con tecnología al interior de las empresas, que elimina esa forma antipática, así sea de forma gradual, de tributación como es la renta presuntiva, y que introduce para los micronegocios, microempresarios el simple. Y simultáneamente con eso, el compromiso que hemos venido liderando de un Estado simple, una Colombia ágil, que ya llega a más de 2.300 trámites intervenidos, racionalizados, digitalizados, eliminados o simplificados, y que nos permite hacer el tránsito que propuso el presidente Duque en la página de nuestra historia, de la página de un país que pasado de violencia, de dificultades, a un nuevo país donde lo que nos interesa es la innovación, nos interesa la creatividad, el emprendimiento, el desarrollo de esa iniciativa privada. Reivindicando eso y expresando que eso
pues tuvo resultados importantes, como el hecho mismo de que Colombia creciera 3,3 el año pasado, siendo uno de los que más crecen para economías de su tamaño en toda la región, o con crecimientos que se daban en los 2 primeros meses del año muy atractivos, pues nos llega la pandemia y la pandemia nos lleva a un desafío adicional. Ese desafío adicional se materializa, entre otras además, en el hecho de que a pesar de ella, Colombia sigue siendo un país atractivo, un país que el mundo reconoce en materia de su tasa de crecimiento, que de todas maneras, pues muy seguramente se contraerá en este año. La estimación del marco fiscal habla de una caída del 5,5, si algunas otras entidades hablan un poco más, pero al final de cuentas lo que tenemos que buscar es un camino para ese proceso de reactivación de cara a que nosotros en el 2021 podamos estar creciendo a una tasa superior. Esta coyuntura también nos debe llevar a reconocer también que en medio de estas difíciles circunstancias, pues ha habido algo que Colombia pues ha venido sosteniendo, y es, a pesar de las difíciles circunstancias, de todas maneras, la inversión nosotros la hemos venido acompañando en este año. Son cerca de 103 proyectos que en el 99% siguen insistiendo en el interés de invertir en nuestro país. Aún en medio de estas difíciles circunstancias, los sectores de agroindustria están creciendo en exportación en el primer semestre del año, con crecimientos importantes en varios de esos productos. Y lo otro que es importante reconocer es que en medio de esta difícil circunstancia, pues Colombia ha hecho un esfuerzo que hoy no se ve porque nunca lo sentimos, muy importante para enfrentar la pandemia. Hace algunos meses nos preocupaba enormemente el terminar, como sucedió en algunos países latinoamericanos o incluso desarrollados, en una situación de crisis en los sistemas de salud o de incapacidad de atender pacientes en los sistemas de unidades de cuidado intensivo o en la disponibilidad de ventiladores. Y hoy podemos decir que eso no ha sucedido y francamente creo que no va a suceder. Colombia logró sortear esta problemática y ahora lo que tenemos por delante pues es el otro reto, y el reto de recuperar lo que perdimos o lo que se nos afectó en materia económica. Esto no es nuevo. De hecho, en medio de la pandemia hemos tenido que actuar con más de 180 acciones para justamente mitigar el impacto de la pandemia. Acciones que, entre la liquidez que pone el banco, la liquidez que sale del presupuesto nacional, las posibilidades que se establecen a través de líneas de garantía de crédito y créditos, pues representan cerca del 11% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Cifra que no es menor. Pero somos conscientes de que ahora viene una fase nueva, y esa fase nueva supone un compromiso por Colombia. El presidente de la República, el 20 de julio, en la instalación del Congreso, dijo: este es un momento en donde queremos invitar a todos los actores de esta sociedad a ese compromiso por Colombia. Un compromiso que en primer lugar sea con los más vulnerables, que ha sido el compromiso, entre otras, además, en medio de la mitigación, para tratar de garantizar que todos los colombianos tengamos acceso a bienes básicos y que no caigamos en una pandemia de hambre como sí ha sucedido en otras naciones a nivel internacional en medio de esta pandemia. Por eso extiende una renta básica de emergencia como la es Ingreso Solidario hasta el 2021, hasta junio del 2021, incluyendo también en este capítulo de los más vulnerables los subsidios de vivienda de interés social, además de los de vivienda de interés social, hasta 200.000 subsidios. Incluye el compromiso por Colombia, también ese compromiso con un crecimiento limpio, donde entran cerca de 27 proyectos de energías renovables por más de 16 billones de pesos y algunos otros en proceso de aceleración, como la navegabilidad del río Magdalena, o el canal del dique, o la siembra de los 180 millones de árboles que propuso el presidente en el Foro Económico Mundial. Y en tercer lugar, el compromiso con la Colombia rural y con la paz con legalidad, que implica, entre otros temas, y destaco quizá uno de los más importantes, la aceleración de las obras PEDET de los municipios. PEDET, que son inversiones de más de 5 billones de pesos en sitios marginados, en sitios de mayores niveles de pobreza y de inequidad, o la ley de alivio a los pequeños productores agrícolas o agricultura por contrato acelerada. Y el último compromiso es el compromiso con el empleo. Ese compromiso con el empleo que se traduce básicamente, en primer lugar, en los énfasis de inversión en infraestructura, donde entran
lo que son la red vial, portuaria, aeroportuaria del país, en la estrategia concluir, 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 pero también entra la aceleración de las redes, la construcción de redes terciarias hasta por casi 2 billones de pesos. Y algunos proyectos emblemáticos como Puerto Antioquia o el aeropuerto de Cartagena, de San Andrés, del suroccidente, Aerocafé, entre otros. Y en materia de economía e industrias creativas, pues el disponer de cerca de 2 billones de pesos en incentivos para este sector tan importante de la economía. Pero en este capítulo de empleo es donde justamente entramos nosotros con nuestros 3 o 4 compromisos. Yo quiero destacar básicamente esto de 3 maneras. El primero es cómo avanzar a que Colombia pueda insertarse verdaderamente en una internacionalización de segunda generación. Justo por ello le dimos vida a la misión de internacionalización para darle complemento a la estrategia. Con el liderazgo del profesor Ricardo Hausmann y de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y 5 internacionales, 5 nacionales. Y que lo que busca es, en un periodo ya relativamente corto de tiempo, dar elementos o propuestas estructurales para el sector. Pero simultáneamente con esto, lograr darle fuerza a esa estrategia que arrancó en el 2018, que se denominó Colombia Exporta, que tenía 3 pilares: el de facilitación de comercio, el de aprovechar acuerdos comerciales y la atracción de inversión. Y quiero entrar con cierto detalle en este capítulo. Nosotros nos propusimos, en primer lugar, no arrancar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio. Ese es un mandato propio de la elección, pero sí aprovechar los tratados vigentes. Ese esfuerzo ha implicado una dosis importante de diplomacia comercial y sanitaria que le ha permitido nuevos accesos a por lo menos 20 productos colombianos, algunos emblemáticos, como por ejemplo la llegada del aguacate a Chile, o del aguacate también al Japón, o de las frutas a algunos países de Mercosur, entre otras regiones. La diplomacia comercial y sanitaria ha sido el camino seguido en este caso, sin perjuicio de que negociaciones en curso continuaban su proceso. Llámese, por ejemplo, el que terminó ya y arrancó exitosamente, que es el Tratado de Libre Comercio con Israel, o el proceso que sigue en marcha con el Japón o con los estados asociados a través de la Alianza del Pacífico. Pero simultáneamente buscar otros espacios. Es el caso del Caribe para algunos productos alimenticios y agropecuarios, o de África para algunos productos de industria, especialmente de alimentos, entre otros temas. Esto se complementa con lo que también nos propusimos, que era la facilitación de comercio. Y en facilitación de comercio se crea casi que en simultáneo al inicio del gobierno la Mesa Permanente de Facilitación, instancia que hoy reconoce la Organización Mundial de Aduanas y de Comercio, la propia Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, y que lo que ha buscado es, a través de encuentros recurrentes, hacerle un seguimiento a un conjunto de acciones que se necesitan en una revolución de pequeñas cosas para mejorar en facilitación de comercio. Hay un avance. El último mes la medición implica disminución de tiempos en importación y costos de despacho del orden del 10% y en exportación del 5 a 6%, pero hay mucho más por lograr, porque la meta que nos hemos propuesto es llegar al 30% en el 2022 y en el 2030 al 50%, lo cual necesariamente se complementa con algo que ya no es una revolución de pequeña cosa, sino de gran cosa a través del COMPES logístico. Y en tercer lugar, nos propusimos también atraer inversión extranjera directa de eficiencia. Y allí hemos desarrollado una estrategia de la cual hablaré posteriormente. Todo eso atravesado por un principio, y es de comercio legal y de comercio legal. Legal, con acciones permanentes de la mano de Polfa, de antinarcóticos y generar otros actores de gobierno en la lucha contra el contrabando, y comercio leal, especialmente para garantizar que lo que reconocen nuestros acuerdos comerciales, y es que ese comercio que se dé tiene que ser un comercio legal, y eso ha implicado pues tomar medidas de defensa comercial, sin temor alguno, porque tenemos la convicción de que también debemos garantizar ese comercio en el marco de nuestros acuerdos. El tránsito que estamos haciendo ahora es a una Colombia exporta más. Esa Colombia exporta más tiene varios capítulos. El primero de ellos es cómo avanzar en la exportación de servicios, particularmente servicios basados en el conocimiento. Colombia, en palabras de Ricardo Hausmann, tiene la gran oportunidad de, como él lo dice, ser more India, una nación que tiene que aprovechar ese valor agregado que tiene de su talento. Y creemos que ahí hay una oportunidad. Por eso con el BID se arrancó hace ya un mes y medio, un programa que incluye cómo fortalecer lo regulatorio y la práctica en la exportación de servicios basados en conocimiento.
Eso incluye software, BPO, call center, salud y similares. También avanzar en este Colombia Exporta Más, las MIPYMES exportadoras, diversificar la oferta. Creo que con los Estados Unidos se ha logrado un avance importante en el marco del acuerdo porque ha crecido mucho la exportación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy las MIPYMES en Colombia exportan el 17%. Pensando en ellas, dijimos, identifiquemos un programa a la medida de ellas que trabaje con ellas directamente y se crea así fábricas de internacionalización en el mes de febrero, que ha buscado acompañar a esas empresas. Es increíble, esperábamos cerca de 400 interesadas, se supone que ya tienen vocación exportadora, nos llegaron 900 interesadas, nos tocó incrementar el programa y vamos a arrancar con un número de 700 MIPYMES exportadoras. Con las empresas también que más exportan, y aquí hay varias presentes, arrancamos el programa Top 100, en donde con esas 100 hay un programa 1 a 1 a la medida que lidera ProColombia y el Viceministerio de Comercio con un plan 1 a 1, en donde ya hemos llegado a casi la totalidad, cerca del 95% de esas 100 empresas, de tal manera que ellas también incrementen su capacidad exportadora. Esto incluye también en Colombia Exporta Más un compromiso con compras públicas y con el aprovechamiento de esto dentro de los tratados de libre comercio en una estrategia que viene liderando ya ProColombia, y cómo lograr también avanzar a construir cadenas regionales de valor en el marco del rompimiento también de las cadenas de proveeduría a nivel internacional y sobre la base del aprovechamiento de cómo el presidente Duque es hoy presidente pro tempore de la Comunidad Andina, lo será en enero de la Alianza del Pacífico, también de PROSUR, y seremos pues presidentes de la Asamblea del BID. Hay una oportunidad para construir justamente esas cadenas regionales de proveeduría. Estos son algunos de los elementos que incluye esta estrategia que en términos ya puntuales de algunos asuntos nos llevó a estar diseñando esta renovación al concepto de Plan Vallejo. Lo hemos llamado Plan Vallejo Express. Es uno de los instrumentos en materia de promoción de exportación que creemos que ha sido exitoso, especialmente en la exportación no minero-energética, donde pues se está realizando el 41% de esas exportaciones. ¿Qué incluye entonces este capítulo? Incluye la simplificación propia del proceso. Esta simplificación propia del proceso es prácticamente llegar a la mitad de tiempo en el proceso de aprobación. Implica también la facilitación y flexibilización del compromiso de exportación para acompañar y para facilitar el tema tanto en materias primas como en bienes de capital y repuestos y en otros casos. Y implica también, en el marco de este Plan Vallejo, el tema del Plan Vallejo de servicios, donde tenemos muy pocos plan vallejistas, no más allá de 20. La idea es saltar, ojalá 100, 140 plan vallejistas, buscando, flexibilizando el modelo al permitir definir sectores por resolución, no por decreto, una aprobación en menos tiempo, unos compromisos también de exportación distintos a los que se tenían planteados inicialmente, facilitando, llamémoslo así, ese proceso. Ha implicado también y este, digamos, tema está ya en proceso, uno de regulación y el otro de consultas. El otro camino es el camino de Zona Franca. En Zona Franca dimos un primer paso, que era el decreto de renovación de Zona Franca, que dio una, digamos, por lo menos una cierta certidumbre, que permitió, entre otras, que ya diéramos en un periodo de 6 meses, que queremos que sea más corto, pero pues es muy inferior a lo que se tenía anteriormente en tiempos, la renovación de la Zona Franca de Bogotá, que es quizá la más grande del país, que permite llegar hasta el 2053. Vienen 3 o 4 en camino a continuación en proceso de renovación. Pero más allá de la renovación misma, lo que viene ahora es un borrador de decreto, ya está en consulta primero del gobierno y después sale a consulta privada o pública, que busca generar unos compromisos de responsabilidad social empresarial, consolidar ojalá hubs de servicios, avanzar en temas de comercio electrónico hasta donde no sea posible, facilitar también y agilizar las prórrogas mismas, menos tiempo, simplificando esos trámites, promover además convergencias regionales y adecuarnos a modelos, llamémoslo, de industrias 4.0. Esto lo hemos venido trabajando con un equipo técnico, incluso no solamente del interior del ministerio, sino por fuera de él, buscando justamente acompañar este tipo de iniciativas. Y esto se complementa con lo que ya señalaba, pues es el crédito del BID en el caso de servicios. En materia
y no entro en más detalle para que después tengamos tiempo de conversación. En materia de inversión, nosotros hemos venido avanzando en algunos propósitos. Ahora, en materia de inversión, lo primero que uno tiene que señalar es que la inversión pues, no parte de la nada. Y con esto lo que quiero decir es que la inversión de todas maneras tiene que reconocer lo que se ha venido haciendo hasta este momento. Reconocer que la ley de crecimiento fue importante para ese compromiso en materia de inversión. Que Colombia de todas maneras sigue siendo un país que facilita el tema de inversión, que tiene que mucho seguramente por mejorar en materia de simplificación, pero que en las comparaciones internacionales tiene buen reconocimiento, como estas que hace UNCTAD, entre otras, y que de todas maneras, en el marco de ese compromiso y pensando en reactivación, hemos querido como, digamos, estructurar una estrategia que tiene 4 componentes, siempre buscando el camino a través del cual Colombia puede ser un país más atractivo al inversionista a nivel internacional. Y por eso yo señalaba al inicio el valor de trabajar con ustedes, porque con ustedes podemos ir identificando caminos adicionales. Nadie dice que esto es perfecto. Lo que dice es que aquí hay un avance y que siempre se puede llegar un poco más allá en esa estrategia de inversión. Esta estrategia tiene 4 elementos. La primera de ellas es un elemento de facilitación de la inversión. En materia de facilitación de inversión, ¿cuáles han sido como las prioridades? De los programas nuevos, el primero y más importante también es un programa con el BID. Es un programa con el BID que tiene, se ha denominado la ventanilla única al inversionista. Es un programa aprobado ya en otros países a nivel internacional, incluso en Centroamérica, lo viene desarrollando Costa Rica. Ya les dije, es con el BID. Implicó unos recursos adicionales del BID, arrancó también hace un mes y medio, que busca ordenar, digamos, la capacidad de atracción de inversión del país y los procesos al inversionista desde Colombia, de tal manera que sea más sencillo, llamémoslo así, este proceso, simplificar además el proceso de atracción de la inversión. Y eso se complementa con lo que viene practicando ProColombia, que es la estrategia tapete rojo, que lo que busca es acompañar al inversionista a lo largo y ancho del proceso, no solamente en la entrada, sino incluso en un after, después de la inversión correspondiente. Y fortalecer el Comité CIFAI, que es una instancia del sistema de competitividad ahora y que promueve mejoras, instrumentos, elimina barreras y que en este momento está trabajando de la mano de algunos gremios, tratando de identificar cómo ser mejor aún en la atractividad al inversionista internacional por parte de Colombia. Incluye medidas regionales y sectoriales como las zonas económicas y sociales especiales que se crearon también como un instrumento para apoyar inversión en zona de frontera con Venezuela, norte de Santander, Guajira, Arauca, y en zonas de alta afectación de empleo en ese momento que eran Armenia y Quibdó. Esas zonas CS permiten un beneficio en renta por 5 años al 0% y el resto de los 5 años a la mitad de esa tasa. Incluye también el nuevo decreto de los proyectos turísticos especiales, simplificar así la atracción de inversión en el sector turístico para mega inversiones hoteleras, buscando lograr que esas inversiones pues estén en un escenario tal en donde la norma, llamémosla urbana, que aplicaría o de ordenamiento territorial que aplicaría ese proyecto de infraestructura se pone al nivel de, digamos, otro tipo de infraestructura institucional, como por ejemplo los aeropuertos. Eso facilita las aprobaciones en las entidades locales, regionales, y además se habilita la posibilidad de alianzas público-privadas para la implementación de proyectos de alta envergadura turística, integrando recursos públicos, locales, nacionales y recursos privados también. Se incluye la simplificación en algunos sectores, como es el caso de prostilleros. Vendrá un decreto sobre temas de fabricación de cerveza artesanal. Se incluye también todo el esfuerzo que se ha venido haciendo recientemente en el tema de comercio electrónico, con la reciente expedición, por ejemplo, del decreto de minimis, que es un avance, un pendiente, entre otros, además del acuerdo con los Estados Unidos, pero también con otros países con los que se han firmado acuerdos internacionales. Viene ahora el tema del derecho de reversión, buscando también favorecer este tema de comercio electrónico. Y hay incentivos también tributarios y no tributarios que complementan lo que dije, la ley de crecimiento económico. Sacamos ya el decreto de mega inversiones que buscan atraer inversiones de más de
del orden de unos 340, de pronto incluso menos, millones de dólares, que busca generar empleo de cerca de 250 personas en empresas de tecnología, 400 en otro tipo de sectores, con el beneficio de no impuesto al dividendo, no impuesto al patrimonio y la tasa de renta más baja que existiría en el país, contratos de estabilidad jurídica de 9 a 20 años, incluso una inversión inferior para el caso de los sectores del sector aeronáutico. También incluye el capítulo, ya lo dije, de zona franca, incluye también la regulación que estaba pendiente de la circulación de la factura electrónica, buscando que Colombia pueda ser hub también para el comercio electrónico. Y estos son algunos de los caminos que vienen por delante. Vendrán seguramente algunos otros a continuación, y estos eran como los primeros que queríamos sacar. La estrategia que incluye también un elemento adicional, y ese elemento adicional es la estrategia de relocalización, que vale decir, ha sido también construida en conjunto y con apoyo de AMCHA, de la propia Embajada de Colombia en los Estados Unidos, pero también de los embajadores en otras regiones del mundo, porque lo que queríamos era tratar de identificar cuáles empresas de cuáles regiones podrían tener eventual interés en relocalización. Repito, en el marco de ese rompimiento de las cadenas de proveeduría. El primer ejercicio que hicimos fue una segmentación. Segmentamos cerca de 596 empresas. Hemos venido contactando cerca de 421. Hemos identificado ya oportunidades en una primera approach. Esto no significa que ya mañana vayan a arrancar, del orden de 50 compañías. Y me preguntaba María Claudia, ¿cuáles compañías? Yo le he dicho, lo único que nos han pedido estas organizaciones es la confidencialidad. Luego no voy a nombrar quiénes son, pero sí voy a más o menos insinuar en qué sectores. Entonces, lo primero, ¿de qué regiones? Tenemos algunas de América Latina con el interés de relocalización, otras europeas, varias de la China y del Asia, y muchas más, varias también de los Estados Unidos. Esto es coherente con esa invitación que hiciera el asesor de seguridad de los Estados Unidos, Robert O'Brien, y el CEO del DFC, también de los Estados Unidos, en el sentido de que Colombia es uno o será uno de los países piloto en esta estrategia que ellos han llamado Back to Americas. Para nosotros, digamos, perfecto entrar en esa estrategia. Es importante decir que sobre esto nosotros venimos trabajando incluso antes y que nuestro interés es extenderlo, repito, a empresas europeas, empresas latinoamericanas y empresas del Asia que tengan interés de relocalización por la razón expuesta. ¿Qué sectores? Sectores relacionados con tecnologías de información. Ahí vemos que hay una oportunidad importante, por eso el valor de ese fortalecimiento de esa exportación de servicios basados en conocimiento. Esto incluye industrias TI y servicios. Sector metalmecánico, o sea, todo lo que es materiales de construcción también está incluido. Mucho en agroindustria también. Hay también algunos sectores de químicos y ciencias de la vida, que nos han llevado incluso varias conversaciones con algunos de los afiliados a AmCham, por ejemplo, en temas de farma, pero el sector químico va más allá del sector propiamente de farma. Vemos también varias, ya tal vez lo había dicho, en agroindustria, no sé si lo había dicho, en agroindustria, que aprovecha pues, una oportunidad que hay en nuestro país en esa materia. Hay también, ahí es donde están básicamente. Entonces, en síntesis, químicos, ciencias de la vida, sector metalmecánico, sector de industrias 4.0 con tecnología de información, servicios o no. Algunas pocas, pero importantes en el sector de moda y algunas otras en el sector de materiales de construcción, incluye el componente metalmecánico. Ahí es donde han expresado, digamos, el interés de aproximación. Vamos a seguir trabajando en esa dirección. De esa primera fase de interés viene una siguiente fase y es cómo acercar el interés ya a nuestro país, cómo ya ver con más detalle en qué consiste la oportunidad y cómo aprovechar esa oportunidad. Pero creemos que para potenciar esta estrategia de inversión, tanto esta como la de exportación, las cámaras binacionales juegan un papel importante. Y qué decir de una que representa a la inversión norteamericana, nuestro primer socio de comercio, nuestro primer socio de inversión, nuestro primer socio de turismo, nuestro más interesado en la estrategia de empresas ancla recientemente,
y donde vienen pues varios de estos sectores con interés, que ha venido identificando oportunidades en sectores como agroindustria, ya lo decía yo, sobre la base de pelotas, además de que allí hay ya ejemplos exitosos, pero donde hay oportunidades de traducir esos 8 millones de hectáreas a poder llegar a parte de las 40 millones de hectáreas que tiene hoy el país para este sector agroindustrial, en manufactura, en turismo. A pesar de las difíciles circunstancias, el país sigue siendo un país que va a tener ese potencial turístico, en infraestructura, obviamente, en energía y en servicios de base tecnológica. Pensando en esas cámaras y en ustedes mismos, creo que hay varias cosas en donde podemos construir, ya lo hemos dicho, y creo que se ha venido logrando con ustedes. Primero, coordinar esfuerzos en esas empresas que eventualmente puedan tener el interés. Ustedes también pueden conocer alguna otra que tenga el interés de país y cómo entre los dos hacer la aproximación para lograr un modelo que efectivamente garantice o permita que esa inversión llegue a Colombia. En temas de cooperación binacional, es decir, el acercamiento que ustedes tienen hacia los Estados Unidos es muy valioso para nosotros. Ustedes tienen allá detonantes de inversión también, aparte obviamente de lograr casi que trabajar de la mano en ese servicio de tapete rojo con esos sectores empresariales. Y pongo de presente también la posibilidad de fortalecer de la mano de ustedes también nuestra tercera línea de actuación. La cuarta es el turismo, la tercera línea es en las MIPIMES. Yo estoy convencido de que en este escenario post-pandemia, pues las MIPIMES tienen que tener un papel protagónico en la estrategia de reactivación, tienen un capítulo específico en este componente de MIPIMES. Yo creo que ahí particularmente a mí me interesaría el respaldo de una entidad como AmCham para lograr que más micro, pequeña y mediana empresa pueda efectivamente acceder a esos mercados internacionales. Como dije 20 minutos, ya llegué a 20 minutos. Yo quiero simplemente insistir en que esta es una construcción que permanentemente estamos revisando, complementando, y que lo que queremos con ella es seguir sosteniendo esa atracción de país en medio de una pospandemia, sabiendo que este es un escenario seguramente distinto al que teníamos antes, pero que también tiene que construir sobre las necesidades estructurales que tenía el país de antes, como el componente de diversificación de su canasta exportadora, y que de la mano de ustedes pues lo pudiésemos lograr. Así que necesitamos ese apoyo para seguir haciendo de Colombia ese país que venía creciendo incluso en el 2019 en atracción de inversión, con una tasa incluso superior a la de los últimos 5 años, que tiene todavía mucho por delante en materia de atracción de inversión y que naturalmente en conjunto con ustedes siempre habremos de construir de mejor manera. Así que muchas gracias, María Claudia, y ahora sí voy a eliminar esto y ahora sí Muchas podemos gracias. conversar. Muchas gracias, ministro. Estoy a recibir las preguntas de las personas que están. Tenemos más de 65 personas conectadas. Y hay una pregunta que de hecho venían haciendo de antes y es, se habló de toda la inversión por parte de Estados Unidos en el tema de América Crece, la cual la información sobre el proceso y cada una de las acciones desde el punto de vista de gobierno hemos venido trabajando. También hemos venido con mucho trabajo en conjunto con ProColombia, que ha sido muy interesante y muy eficiente en el proceso de lograr unir esfuerzos, pero desde el punto de vista del gobierno colombiano, ¿cómo se va a trabajar estos recursos que se establecieron directamente para generar inversión a través del gobierno nacional? Si quieren, Claudia, recojamos varias de una vez y aquí voy a anotar. Perfecto, entonces sigo con otro. Puede tener más información sobre eso. Perfecto. La siguiente es sobre la zona. Está muy con el nuevo régimen que usted mencionó y están solicitando un poco más de información sobre cómo podría ser esas acciones para potencializar las zonas francas. Se menciona que hay una necesidad de buscar que las zonas francas especiales tengan unos compromisos de empleo y de proyectos de inversión más asequibles para lograr incrementar ese proceso. Otra pregunta es sobre los temas, estoy aquí, ¿qué acciones se vienen desarrollando desde el punto de vista donde se tiene el puerto de Buenaventura y donde hay muchas acciones que se puedan desarrollar, si están
desarrollando acciones específicas por regiones, es otra de las preguntas, para cada una de las propuestas que se está mencionando. Y si quieres... Aquí otra sobre el tema del efecto del e-commerce en los próximos años a nivel internacional, que el sector es para atraer la inversión importante en el corto plazo. Le dejo esas 5. Solo contexto, no sé si estoy contando mal, me falta uno. Está, América crece y desde el punto de vista de gobierno, zonas y las posibilidades de generar para menores compromisos de empleo y cómo es el proceso, hay como 2 en una. Está el tema de Buenaventura regional y son 4. Muy bien, listo, perfecto. Y 4, bueno, listo. A ver, vamos entonces por partes. Si hablemos sobre la reunión. Esta reunión que se dio con el asesor Ryan, también se dio con el presidente del DFC. Es una reunión que es una continuidad de algo que ellos también venían trabajando de tiempo atrás, particularmente desde el DFC. El DFC ha tenido un interés especial de apoyo a este proceso relacionado con acompañamiento a zonas marginadas del país, zonas que han sido o han sufrido en medio de la situación de conflicto, que están en temas de sustitución de cultivos, entre otros asuntos. Incluso ha venido el DFC estando acompañando, tal vez tú has participado en ese esfuerzo, María Claudia, en la implementación de los programas PEDET y particularmente ha tenido enorme interés en el desarrollo de proyectos productivos. Nosotros hemos sido partícipes como sector en ese proceso. Nosotros en el 2018, en agosto, recibimos cerca de 12 proyectos productivos individuales. Hoy ya vamos, a través de Impulso y de Colombia Productiva, liderando 500 proyectos productivos individuales en el marco de los PEDET, justamente, buscando acompañar este tipo de actores en esas zonas pues, marginadas del país y que han sufrido en medio del conflicto. Y avanzamos de 0 a cerca de 50 proyectos productivos colectivos, que también son muy importantes para esas zonas. En el marco de ese interés, lo que ha planteado el DFC es la posibilidad de identificar del orden de unos, incluso han hablado de algunos montos, de orden de unos 5.000 millones de dólares para disponer recursos a través de figuras financieras que están en este momento en construcción, que pudieran llegar a esos proyectos productivos. En este momento, las entidades de segundo piso, algunas entidades financieras del Estado, vienen trabajando en esa iniciativa. Nos propusimos incluso desde la visita del asesor y del CEO de DFC un plan de trabajo. Se ha venido avanzando en ese plan de trabajo y ese plan de trabajo va caminando para la realización incluso de un encuentro físico, que yo me imagino será en los Estados Unidos en las próximas semanas, en donde se busca dar un avance de nuevo en la manera a través de la cual se podrían recibir o disponer de parte de esos recursos y en qué orden y en qué cronograma. Eso es lo que viene a continuación con el DFC. Ahí hay un compromiso de país y hay un compromiso también de los Estados Unidos. En la visita también el asesor O'Brien habló explícitamente de cómo lograr que Colombia pueda ser un país piloto en este proyecto de Back to Americas. Para ese fin va a haber un encuentro, muy seguramente el mes de septiembre. No se sabe todavía exactamente la fecha, pero se verá en el mes de septiembre, que va a liderar muy seguramente Mauricio Claver, en donde básicamente el propósito es ver de qué manera nos pueden acompañar o apoyar en la estrategia nuestra de relocalización. Como quiera que nosotros venimos trabajando en esto de tiempo atrás, y repito, lo hicimos pensando no solamente en empresa americana, sino en empresa europea, incluso latinoamericana, buscando construir las cadenas regionales de valor y atraer inversión. Creo que va a ser pues, importante esa conversación. Alcanzamos a delinear pues, el interés que tenía Colombia en muchos de los sectores que acabo de decir son coincidentes con los que hemos venido encontrando que pueden tener interés de inversión en nuestro país. Entonces ese es como la hoja de ruta de lo que viene a continuación alrededor de este tema. Hablando del tema de zona franca,
Digamos que nosotros hemos seguido varios caminos. Yo insisto, en el caso de Zona Franca, el primer camino que seguimos era volver a reivindicar políticamente el valor que tienen las zonas francas. Yo debo decir que las zonas francas han tenido históricamente eh, pues, un valor importante para nuestro país. Hasta ahora pues, han generado cerca de 150.000 empleos entre directos e indirectos. Pero nosotros creemos que podrían llegar a mucho más. Aún en exportaciones han tenido un aporte importante, pero pueden llegar a mucho más también. Y me parece que en ese orden de ideas, el aporte del gobierno ha sido, en primer lugar, y no el menor, políticamente reivindicar el valor que tienen las zonas francas, sin temor alguno, sin recato alguno de entender que son ellas protagonistas también de la inversión del país. En los últimos 12 años, las 115 zonas francas que hoy en día existen han generado en inversión más de 85 billones, y eso no es una cifra menor. Sin embargo, además de eso, yo creo que hay que seguir demostrando a distintos stakeholders de la sociedad el valor que tienen las zonas francas, porque nadie puede negar que de todas maneras ha habido actores y stakeholders en la sociedad para quienes las zonas francas no son protagonistas y las ven como no como un beneficio, sino como una problemática. Entonces, me parece que ahí tenemos que trabajar todos de la mano. Yo he sido enfático con las zonas francas que también tienen un compromiso en esa dirección, de demostrar su aporte, su impacto en la sociedad. El segundo paso que dimos era el mensaje político de que las zonas francas debían dar el salto para que pudieran tener la posibilidad de renovación. Hubiéramos podido no hacerlo y simplemente no habría ninguna renovación en este instante. Pero en entendido de que la zona franca de verdad tenía un valor político y económico, pues se adopta ese decreto de renovación de zona franca que permite ya que varias de ellas tengan la posibilidad de renovarse, de extenderse y con eso de atraer inversión, porque obviamente cuando uno renueva da seguridad jurídica. Pero también somos conscientes de que hay que buscar caminos para su actualización. Y trataremos de ser lo más audaces posibles en el marco, naturalmente, de las naturales negociaciones que hay primero a nivel de gobierno y después ya en compartirlo con el sector privado. Para ese fin, vinculamos un equipo técnico, externo e interno, que pudiera recoger inquietudes. Inquietudes relacionadas, como por ejemplo, con temas de responsabilidad social, inquietudes relacionadas con la posibilidad de consolidar hubs de servicios, o avanzar en temas de comercio electrónico, o avanzar más estructuralmente en temas de teletrabajo. Lo rompimos, por ejemplo, ese principio de exclusividad de zona franca en el marco de la pandemia con un decreto legislativo, pero creemos que hay algo de ese teletrabajo que puede profundizarse en facilitar y agilizar también de nuevo las prórrogas, incluso buscando minimizar, yo aspiraría en una proporción importante los trámites mismos de creación y de agilización de prórroga, en promover también convergencias regionales para inserción en cadenas de valor, de inversión en tecnología, en adecuar el modelo a Industrias 4.0 en temas de automatización, de autogestión, de tecnologías digitales, en facilitar también la creación de zona franca de servicios sin que la empresa tenga prácticamente que volverse a crear, porque pierde, entre otras, además su tradición, su denominado K, o sea, su expertise. Pues también se ha pensado en esa materia. Todos estos son algunos de los elementos que empezamos a construir. Esos elementos ya se están compartiendo, repito, a nivel de gobierno. Y yo creo que es muy importante a partir de ahí, una vez tengamos ya el visto verde, el visto bueno del equipo de gobierno, lo compartiríamos a la consulta pública para seguirlo mejorando. Aquí lo que queremos es dar el salto. En simultánea con todo esto, pues ustedes saben que está la Comisión de Expertos en materia fiscal que viene estudiando todos los instrumentos, incluidos la zona franca. Y en lo que hemos sido enfáticos y seguiremos siendo enfáticos es que las zonas francas tienen que dar un salto en generación de empleo, un salto en inversión. Luego, yo no diría que no existe la posibilidad de revisar el tema, pero sí creo que, entre otras, además como mensaje político, el compromiso con el empleo tiene que darse, y mucho más en este momento de pandemia. Hoy más que nunca, el país espera de las zonas francas un compromiso activo con la generación de empleo y con la atracción de inversión, ojalá con componentes de innovación. Entonces,
aspiraremos a dar el debate, obviamente, sobre los requisitos de empleo y de inversión, pero trataremos de ser lo más apegados al compromiso con una buena capacidad de generación de empleo, de exportación también verdadera desde zona franca. En materia regional, yo no lo circunscribiría solamente a la región del Pacífico. El Pacífico juega un papel muy importante por su conexión a puerto y conexiones, en donde hay todo un capítulo que me desborda en esta cartera, pero que es muy importante. Es el capítulo de inversión de infraestructura, tanto portuaria como vial, entre otros temas, en donde la ministra Ángela María viene trabajando activamente. Y creo que ese es un paso importante. Lo mismo en los temas relacionados con dragado y y el tema de puertos también en la región del Pacífico. Creo que es importante también decir que así como hay el interés de acompañar a esta región, lo hay en las otras. Nosotros hemos venido haciendo un acercamiento desde la Vicepresidencia de la República, primero, con mi presencia, a las distintas regiones de Colombia, para tratar de priorizar proyectos de inversión regional, donde hay seguramente recursos de región, recursos de país, o proyectos de inversión de desarrollo productivo o de reactivación económica, y que fueron el resultado de una decisión que tomamos casi que desde el 8 de agosto, que era fortalecer las comisiones regionales de competitividad y lograr que ellas definieran su agenda de proyectos, de programas y de iniciativas. Con la vicepresidenta hicimos entonces la tarea de identificar cuáles eran prioritarias, y en este momento estamos en acercamiento, una especie de pactos, llamémoslo así, regionales, para justamente trabajar de la mano de ellas. Yo particularmente, desde este sector, vengo trabajando adicional a lo que acabo de decir con la vicepresidenta, departamento por departamento, para construir agendas departamentales de reactivación desde nuestro sector. Creo que ha sido positivo el podernos reunir con gobernadores, con gremios, cámaras de comercio, comisiones regionales de competitividad y definir unas prioridades. Y estamos trabajando en esa misma dirección, buscando de nuevo ese esfuerzo regional. Y complementaría el esfuerzo regional con un esfuerzo sectorial, que no es suficiente solo con lo regional, sino con lo sectorial. Ahí nos ha acompañado AmCham y cámaras de comercio, gremios, etcétera, en lo que se ha denominado los pactos por el crecimiento de producción, crecimiento de empleo, crecimiento de exportación. Esos pactos, en la primera etapa que se hicieron, más de 20 pactos, que entre otras además aquí le hacemos el seguimiento al cumplimiento desde Colombia Productiva, esos pactos lo que buscaban era dar respuesta a una cantidad de cuellos de botella de corto plazo. El salto que estamos dando ahora con la vicepresidenta es que tengan, además de esos saltos, cuellos de botella, perdón, solución de cuellos de botella, tener incluso unos componentes más estructurales, de tal manera que los sectores puedan avanzar también en este espacio de reactivación económica. Yo creo que ese es el paso que viene en materia sectorial. En materia de comercio electrónico, algo yo insinuaba sobre este tema. Mire, el comercio electrónico es una de esas cosas que va a quedar como parte de una mejor normalidad después de la pandemia. La Cámara de Comercio Electrónico, Colombiana de Comercio Electrónico, hacía estimaciones de crecimiento del orden del 10 a 12% en varias de las semanas, semanalmente, en varias de las semanas en medio de la pandemia. Muchos de los actores se empezaron a involucrar en este tema. Pensando en eso y con el trabajo que ya veníamos desarrollando, el propósito es, como gobierno nacional, avanzar más rápidamente en lo regulatorio en materia de comercio electrónico. Y allí pongo de presente el propio COMPES de comercio electrónico, que está en este momento en consulta pública, que fue expedido, escrito para ser compartido con todos los actores, buscando tener una hoja de ruta de norte para implementar los ajustes allí recomendados en materia de política de comercio. Dentro de ese marco, a la conclusión a la que llegábamos era que se necesitaban una serie de ajustes en materia, por ejemplo, regulatoria. Dentro de los ajustes en materia regulatoria se incluyó, pues en primer lugar, este esfuerzo del denominado de minimis, que lo que pretendía era ya no solamente eliminar el IVA, como se hizo en la ley de crecimiento, sino el arancel
para importaciones menores a los $200 a través de correo o envíos de urgencia. A pesar de que seguramente hay enemigos a ese tipo de iniciativas, aquí tomamos la decisión de acompañarlo porque creíamos que es uno de los instrumentos que deberían digamos, implementarse para mover la política de comercio electrónico. En este momento está en consulta pública, lo que hace referencia al derecho de revisión. También ha generado debate y seguramente habremos de revisar los planteamientos que vienen de parte y parte. En simultánea, este sector, junto con otros sectores de gobierno y también con el liderazgo de Víctor Muñoz como alto consejero en tecnología y economía, también venimos avanzando en la discusión con el Banco República, lo que son pasarelas de pago y mercado cambiario. Y simultáneamente estamos articulando llamémoslo, las iniciativas que existen desde distintos lados en materia de comercio electrónico. Mintic ha venido desarrollando algunas. Nosotros hemos acompañado algunas otras del sector privado en el marco de compra lo nuestro y seguramente habremos de ordenar la casa con base en conocer exactamente todas las estrategias a qué le apuntan y cómo entran dentro del marco del COMPES de comercio electrónico. Ese es el camino que viene a continuación en esta materia. Sido partícipe de comercio electrónico. Hemos venido trabajando con nuestros afiliados, como también en los temas de TICs y en algunas de las acciones que se han venido trabajando también en la zona franca. O sea que de verdad que muchas gracias por los espacios que nos han permitido participar. Antes de terminar, porque ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio, ministro, hay una pregunta que me parece muy importante y es relacionada con las empresas que están instaladas. Se habla mucho de la atracción de inversión, pero varios de los afiliados de la Cámara Americana son empresas que han tenido estrategias y que han sido direccionadas por su casa matriz para hacer un tema de inversión o búsqueda de recomposición de sus productos a poder aplicar en este contexto de comercio internacional las nuevas acciones que se deben desarrollar. ¿Existe una estrategia enfocada a las empresas instaladas? No, claramente también. Es decir, el tema no es solamente para la inversión extranjera, sino también para la inversión que ya está en el país y que quiere hacer extensión. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de los caminos, voy a poner algunos ejemplos. Caminos en incentivos tributarios, desde la ley de crecimiento, pues obviamente las incluye. La posibilidad de hacer zonas CESES también las incluye. Incluso nos cuidamos en que pudiera incorporar también este tipo de empresas. Buena parte de los decretos sectoriales también incluyen a estos sectores empresariales. Todo el esfuerzo de simplificación de trámites va en esta misma dirección. Todo el componente de aftercare y de tapete rojo que diseña ProColombia va también a estos sectores de la economía. Entonces, allí también existe la convicción de que son actores protagónicos y que el tema no es solamente para traer nueva de fuera, sino también atraer la de aquí para incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de la propia inversión. De hecho, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo hay una estimación de un crecimiento de la participación de la formación bruta de capital, o sea, de la inversión respecto del PIB, y es una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Hay una última pregunta, si me lo permite, antes de... y es sobre la que están haciendo varios congresistas sobre reforma tributaria. Muchas de las acciones que usted está mencionando y que ha venido liderando desde su cartera son muy importantes y al presentarse una reforma tributaria podría entrar en problemas nuevamente de seguridad y estas propuestas que se están dando en el Congreso. Pues, francamente, yo creo que esa propuesta, esa iniciativa no tiene ningún interés de ser implementada. Me parece que es una propuesta que va en contravía de lo que debemos estar pensando en este momento. Este es un momento para reactivar. Este es un momento en donde tenemos que ser supremamente cuidadosas desde el punto de vista, llamémoslo tributario, fiscal, en donde debemos ser muy asertivos es en cómo lograr reactivación de sectores productivos para que ello genere una externalidad positiva de crecimiento económico y de crecimiento de ingresos. En donde hemos incluso dispuesto la necesidad de recursos adicionales, aún incrementando la proporción de deuda pública respecto al PIB. Y la propuesta, además, yo diría que va en contravía de un modelo de gobierno como el que se viene liderando pro iniciativa privada, pro sector empresarial,
entre otras, además, casi que sería como un retroceder en la propia ley de crecimiento económico. Yo creo que en esto hay que ser mucho más cuidadoso y me parece que hay que tener el cuidado de que las iniciativas permitan construir sector productivo, que es el generador de la riqueza en la economía, y no destruir sector productivo. Muchas gracias, ministro, por la participación. El tiempo las, pero le agradecemos mucho haber estado con nosotros en este conversatorio sobre los temas de inversión, exportaciones, que hay mucho interés por parte de las empresas de poder acompañar las iniciativas del gobierno. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a María Claudia, muchas gracias a Javier, a todos los funcionarios de AmCham. Gracias por el trabajo conjunto y a todos los asistentes aquí presentes y a todos los que han participado a lo largo de esta jornada. De verdad contamos con ustedes. Lo que viene de aquí en adelante necesita del sector empresarial, primero, la responsabilidad del cumplimiento de protocolos. Esto no es un tema menor. Nosotros seguimos en pandemia y la responsabilidad es importante. Y segundo, en construir entre todos disciplina ciudadana, porque de aquí en adelante la responsabilidad de cada ciudadano será clara. Si nosotros garantizamos esa responsabilidad y esa disciplina, no correremos un riesgo que no debemos correr, y es el de devolvernos lo que hemos venido logrando hasta este momento en el manejo de la pandemia. Muchas gracias de verdad de nuevo. Ya que de los protocolos y le puedo hacer con el éxito de la apertura de los vuelos nacionales, ¿ven en el corto plazo la posibilidad de vuelos internacionales? Pues buena pregunta. Esa pregunta es como por medio de comunicación. La contesto de la siguiente manera. Para que se active el turismo se necesita transporte. El transporte terrestre está activado. Eso significa que yo con mi familia puedo ir a cualquier hotel en cualquier destino turístico de nuestro país, a menos que exista una medida selectiva de aislamiento en esa región que aplicaría que aplicaría para municipios de alto nivel COVID, pero previa valoración del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud. El transporte terrestre público está permitido, se activaron los terminales, se activaron los protocolos. Ese transporte tiene una serie seguramente de restricciones o de limitaciones en el sentido de que tiene que cumplir con unos protocolos de distanciamiento de por lo menos 1 metro dentro del, llamémoslo, el bus, y que ese distanciamiento no se necesitaría para el caso de que yo viaje con mi familia, con mi núcleo familiar. En tercer lugar, el transporte aéreo nacional arrancó en el denominado Plan A, que lidera de Aerocivil, el Ministerio de Transporte, que ya está en este momento en operación, y ahí va a ir creciendo poco a poco o gradualmente, con un cumplimiento de protocolos. Y el transporte aéreo internacional, en este momento está en construcción del plan de apertura por parte de Aerocivil, que tiene un trabajo muy de fondo, y es no solamente que Colombia abra su aeropuerto, permita el vuelo, sino también que la contraparte, o sea, el país de destino o de origen, permita también el vuelo. Lo que está haciendo en este momento los civiles es casi que negociando 1 a 1 con cada una de las naciones para saber con quién se puede abrir, y ya con eso y con base en las autorizaciones de los aeródromos se organizaría el plan de reactivación. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Ahora sí, le nuevamente nuestro gran agradecimiento por acompañarnos y estar con nosotros en el día de hoy.